Esta historia tiene todos los componentes de una ficción, incluido su trágico final. Hoy hablaremos de Miguel Gallardo, quien fue indiscutidamente uno de los últimos románticos de las canciones allá en los años 70 y 80. Su vida fue una contradicción. Su obra se construyó alrededor de un íntimo secreto. Cuando se supo que el fin estaba cerca, con un cáncer de riñón que le consumía la vida, iniciando una cuenta regresiva desde adentro, se recluyó en su casa. Tal vez se arrepintió de muchas cosas al final, pero haber vivido de una manera diferente probablemente hubiera matado su carrera. Aunque el tiempo es implacable, esta vez nos permitirá burlarlo por unos minutos. Vayamos entonces hacia atrás en el tiempo y entremos a otro siglo, a otro milenio. Sí, vayamos al día en el que comenzó esta hermosa historia. José Miguel Gallardo Vera nació en Granada, España, el 29 de septiembre de 1950. Más conocido como Miguel Gallardo, fue un cantautor español que llegaría a ser uno de los más exitosos en su país durante los años 70 y 80. En un principio nada indicaba que Miguel llegaría a ser durante casi 2 décadas una de las voces más reproducidas en las radios de habla hispana a ambos lados del océano. Cuando solo contaba con 8 años, la fábrica de jabones de su padre quebró estrepitosamente, por lo que su familia abandona Granada y se traslada a Barcelona. Allí, Miguel termina su educación básica de bachillerato en la Escuela de la Sagrada Familia. Quizás no sea coincidencia que por esa escuela hayan pasado muchísimas de las personalidades del mundo de la música en la escena española. Mientras, la precaria situación económica de la familia lo llevó a trabajar en diversos oficios, desde aprendiz en una imprenta donde era el chico para todo, botones en un banco o ayudante en una droguería. Pero a pesar de formarse en una institución que de alguna manera parecía favorecer las tendencias bohemias y artísticas de la época, al terminar sus estudios, Miguel ingresa a la Universidad de Ingeniería Técnica de Villanueva y Geltrú. Al mismo tiempo estudia solfeo, guitarra y piano en el Conservatorio de Música de Barcelona. Cuando tenía tan solo 16 años, formó junto a unos amigos la agrupación Los Kiffers. Esta primera aventura musical no llegó a cumplir las expectativas románticas que quedarían tan bien en una película. Los muchachos tenían entusiasmo, pero no la formación necesaria para mantenerse en actividad y competir en un circuito profesional, de manera que se separaron al poco tiempo. Sin embargo, fue una experiencia necesaria. Miguel conoció de primera mano la trastienda de la música, las rutinas de ensayos y los estudios de grabación, y tomó la decisión de aferrarse a lo que por entonces era solo una afición. Parecía que el camino de Miguel se abría en varias direcciones, pero ninguna de ellas demasiado clara. En el Conservatorio de Música de Barcelona continuaba asistiendo a 2 clases semanales y demostró tener condiciones. En solo 2 años aprobó con calificación sobresaliente 3 cursos de solfeo, 2 de guitarra y 2 de piano. Fue allí, al final de su adolescencia, cuando tomó la decisión crucial de dedicarse a la música. Tan firme fue ese volantazo en su vida que abandonó la carrera de ingeniería cuando solo le faltaba un curso para obtener su diploma. Y allí comenzó a componer sin recursos y sin un plan muy definido. Sus amigos de aquella época recuerdan que sus primeras canciones las compuso utilizando una guitarra vieja con las cuerdas oxidadas y un agujero en el fondo. Por aquella época conoce a Tony Ronald, cantante y productor muy popular en aquel entonces. Él le ayudó a encauzarse como compositor. Entonces, Miguel demostró ser un autor muy prolífico y versátil, y pronto sus canciones empiezan a ser grabadas. Cuando los conjuntos para los que Miguel componía comenzaron a pasar por los estudios de grabación, su nombre empezó a hacerse conocido en los circuitos musicales de la Barcelona de fines de los 60. Las primeras de sus composiciones originales las grabó un grupo, los Sirex, en aquella época uno de los conjuntos de mayor aceptación popular. Una de esas canciones era No, a mí no. Sí, su primera composición. Pero a veces la suerte parece dejar caer algunas migajas sobre los desprevenidos. Miguel diría más adelante que se asumía casi como patológicamente tímido.
una característica que se hacía más evidente en su trato con las mujeres. Tomar la iniciativa no era lo suyo, y la suerte vino en su rescate. Fue durante un ensayo en una cabina de grabación cuando su voz llamó la atención al directivo de una casa discográfica. Este lo animó a grabar alguna de sus canciones propias, y así fue como Miguel debutó en 1972 con su primer single. Su primera incursión profesional también fue agridulce. Sin consultarlo, la discográfica lo anunció con el nombre de Eddie Gallardo. Esto estuvo a punto de terminar su carrera cuando apenas había empezado. Miguel quería lanzarse al público con su nombre completo real, José Miguel Gallardo Vera. Aunque la discográfica no se disculpó por inventarse un nombre para promocionarlo, sí lograron llegar a un acuerdo intermedio. Su nombre artístico definitivo sería Miguel Gallardo. Los ejecutivos lograron convencerlo que 2 nombres y 2 apellidos serían una elección comercial poco inteligente y podía estar jugándose su futuro si se empeñaba en tomar esa decisión. Resultó que al final tenían razón. En 1972 y 1973 lanza otros 2 sencillos más, esta vez con el nombre Miguel Gallardo, que sería el único que utilizaría por el resto de su carrera. Durante 1974 lanza los primeros sencillos que destacaron en el mercado, Recordando a Glenn, como homenaje a su padre, que era gran admirador del músico de swing americano Glenn Miller, de inmensa fama en los años 40. Luego vino Quédate, canción inspirada en el poema Farewell de Pablo Neruda. La raíz de Quédate fue, al igual que muchas de sus canciones, fruto de las contradicciones que parecieron signar su vida y su trabajo. El joven que no temía cantar y subirse a un escenario o ser asediado por periodistas y fans ya se había declarado enfermizamente tímido con las mujeres. Quédate estaba inspirada en una joven llamada Milagros. Miguel y Milagros habían comenzado una relación, pero esta no llegó a buen fin. Miguel se encontró con la oposición de la familia de Milagros, ya que el padre de la muchacha, al saber que su hija salía con un aspirante a músico, la obligó a terminar con la relación. «Búscate a alguien con quien tengas algún futuro», dijo el hombre, de manera que tristemente Miguel y Milagros se separaron. Fue Quédate la canción con la que logra su primer número 1 en España, para luego lanzar en 1975 su primer álbum que tituló Autorretrato. Transcurría 1975. Miguel había entrado en una vorágine de viajes que lo llevaban de un extremo a otro de Europa, pasando de hotel en hotel y de un aeropuerto a otro. Se encontraba inmerso en la realidad menos acogedora de los músicos exitosos, el momento en que ya no parece haber nada a qué llamar hogar. Miguel diría que durante esa época había conocido a muchísima gente, pero solo de forma superficial, sin amistades fijas. En ese estado de ánimo, escribió y compuso la que sería, según la opinión del público, su mejor canción. Hoy tengo ganas de ti. Fue la más vendida en territorio español y en Hispanoamérica, llegando a la increíble cifra de 2 millones de copias. Tanto fue el éxito de esta canción que se hicieron versiones en media docena de idiomas. No era poca cosa. La canción romántica de los 70 seguía el impulso marcado por la canción francesa, que era furor en todo el mundo, y España había inundado el mercado con figuras de enorme peso y proyección internacional. Nombres como Camilo Sesto, José Luis Perales o Joan Manuel Serrat estaban a la cabeza de las listas. El solo hecho de abrirse paso en un nicho con cantautores de ese calibre hablaba por sí solo de la popularidad y el carisma de ese joven casi ingeniero que había abrazado la música casi por accidente. No obstante, Miguel luchó por sobreponerse a su soledad. Se relacionó esporádicamente con otras mujeres y no tardó en llegar un nuevo desengaño. Miguel y un amigo habían puesto los ojos sobre la misma chica. Y en esa competencia, la timidez de Miguel fue fatal. El otro joven se quedó con los favores de la muchacha. De ese desengaño surgió otro de sus mayores éxitos. Otro ocupa mi lugar. Ahora otro ocupa mi lugar. En la historia que narra la letra de esta canción, el amigo pasa a ser un hermano quizás para disimular esa reciente herida.
La timidez de Miguel volvía a ser de las suyas, cosechando éxitos en su carrera, pero negándole una felicidad personal plena. Él mismo diría: es que yo soy muy tímido, introvertido, cerrado, y no me decido a dar un paso adelante con una mujer. Me ocurre desde que iba a los bailes y no me atrevía a sacar a ninguna a la pista. Te confieso que novia nunca he tenido, y amigas, pocas. Fue en 1979 cuando al fin Miguel pareció encontrar lo que tanto buscaba. Un reportero le presentó a la actriz Pilar Velázquez, a la que él mismo representaba artísticamente, y lo celebraron en un restaurante de Barcelona a finales de enero de 1977 en presencia de amigos comunes. La pareja acabaría casándose el 11 de mayo de 1979 en la madrileña ermita de San Antonio de la Florida, en la más completa intimidad, sin periodistas ni cámaras. Tendrían un hijo, Alejandro, que nació el 16 de enero de 1981. Pilar Velázquez se retiró entonces unas temporadas y Miguel Gallardo acabó asentándose en Miami a finales de esa década. Ya para 1979, con sus canciones Desnúdate y Saldré a buscar el amor, su carrera cobra mayor ímpetu y pasa a ser un ídolo indiscutido en América Latina. En la década de los 80 logra alcanzar ventas que le otorgan discos de oro y platino. De esta época es Corazón, Tu amante o tu enemigo y Muchachita, por mencionar solo algunas. Muchachita, de ojos tristes. También en esta década logra abrirse camino hasta New York y se presenta en el Madison Square Garden y el Greek Theater de Los Ángeles. Su carrera está en el punto máximo. Hasta obtiene una nominación para el Grammy por su trabajo América, un álbum grabado en Los Ángeles en 1988. En 1990 recibe el premio ACE, Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York, como el mejor cantante latino. Su siguiente álbum, 1 más 1 igual a 3, se lanzó a fines de los 90. Ese sería su último disco. También en los años 90, la que parecía una historia de amor para toda la vida, llegó a su fin. Pilar y Miguel, tristemente, se divorciaron. Fue una separación sin escándalos y en buenos términos, y aunque se rumoreaba que había problemas en la pareja, los verdaderos motivos de la separación nunca salieron a la luz. Pero ya a mediados de la década de los 90, Miguel había empezado a tomar recaudos para su retiro de los escenarios. Nunca había sido una celebridad por dentro y parecía tener en claro que el ocaso de su carrera era algo natural. Decidido a no forzar lo inevitable y a retirarse con dignidad, creó su propia editorial y productora musical llamada Vera Music. Allí se centró en buscar, descubrir y lanzar nuevos compositores, autores e intérpretes. Fue un trabajo discreto y constante que parecía hacerlo feliz. En junio de 1999, Sony ATV Music Publishing le otorgó un disco de diamante por las ventas del catálogo de Vera Music durante sus 3 primeros años de existencia. Y no era para menos. Detrás de bambalinas, Miguel aceptó el desafío del nuevo milenio que se acercaba con su vertiginoso cambio de ritmo en el mundo del espectáculo, y Vera Music sumó a su catálogo grabaciones de artistas que remontaban la ola que él había abandonado. Azúcar Moreno, Ana Torroja, Ana Belén, Sergio Dalma y Manuel Mijares o Valeria Lynch pasaron por los estudios de su empresa. En julio de ese mismo año, recibió un segundo disco de diamante por las ventas de las canciones que escribió para varios de esos mismos artistas durante esos años. En el 2004 recibe un reconocimiento por la venta de más de 10 millones de discos en toda su carrera, y se le reconoce no solo como cantante, sino también como compositor, productor y editor. El que fuera un joven tímido que alcanzó la gloria a costa de años de soledad, rumiando desengaños y debiendo renunciar a su porción de felicidad demasiado pronto, seguía cosechando los frutos de su talento. El nombre de Miguel Gallardo, sin embargo, fue diluyéndose poco a poco. Ya no era el protagonista, ni estaba bajo las luces de los escenarios, aunque su trabajo como promotor y compositor sirvió para dar un importante impulso a los nuevos intérpretes. Viajaba regularmente a España para ver a su hijo y se mantuvo enfocado en su trabajo hasta que de un momento a otro comenzó a delegar sus tareas en Vera Music y acabó recluyéndose en su hogar.
A fines de 2005, no tuvo más remedio que acudir a la Clínica Anderson de Madrid, donde se le informó del devastador diagnóstico. Un cáncer, iniciado en uno de sus riñones, se había extendido. Sí, lamentablemente para esas alturas ya poco había por hacer. En esa misma clínica, fallecía el 11 de noviembre de 2005. Tenía apenas 55 años. Según contó su exmujer, Pilar Velázquez, Miguel estaba preparando un nuevo disco cuyo título iba a ser Aún tengo ganas de ti, en el que grabaría nuevas versiones de sus grandes éxitos, además de 12 canciones inéditas en la misma línea romántica que marcó su carrera. Miguel Gallardo supo poner su sello personal en un momento del panorama musical con grandes exigencias, a la par que lanzaba sus canciones románticas en español de gran magnitud. Dueño de una voz y una impronta únicas, hoy quizás no es tan recordado como aquellos grandes nombres con quienes compitió codo a codo en las radios y televisores de todos los hispanohablantes. Tímido, sensible, marcado por los desengaños amorosos y a la vez hombre de negocios y creativo inagotable. Para muchos, su nombre quizás suene desconocido, casi anónimo, hasta que escuchan los primeros acordes y entonces sí, la memoria hace su trabajo una vez más.